Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde exploramos a fondo el mundo del espectáculo turco con todos sus romances, dramas y, por supuesto, los secretos mejor guardados. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, comentadas y también controversiales de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque vamos a desenterrar algunos detalles que quizás no conocían, vamos a analizar algunas declaraciones explosivas y, sobre todo, vamos a intentar entender qué pasó realmente entre estos dos talentosísimos actores. Porque sí, amigos, después de protagonizar Erkenci o Pájaro Soñador como la conocemos en Latinoamérica, su química traspasó la pantalla y nos hizo creer en el amor verdadero, o al menos, en una gran historia de amor digna de Hollywood. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de emociones, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, si aman las novelas turcas tanto como yo, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, dejar su like para que sigamos trayéndoles el mejor contenido sobre sus estrellas favoritas. Ahora sí, vamos al grano. La verdad es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha estado envuelta en un halo de misterio. Desde el primer momento en que se anunció que iban a protagonizar Erkenci, las expectativas eran altísimas. Y no defraudaron. La química entre Sanem y Can era palpable, electrizante. Era imposible no contagiarse con su romance en la pantalla. Y claro, como suele suceder en estos casos, la prensa y los fans empezaron a especular sobre si esa química se extendía fuera de los sets de grabación. Era una locura colectiva desde Estambul hasta Argentina. Todos queríamos que ese amor fuera real. Durante la emisión de la novela, las redes sociales explotaban con fotos de ambos actores juntos, compartiendo risas, gestos cariñosos y miradas que para muchos eran la prueba definitiva de que estaban enamorados. Demet y Can, por su parte, alimentaban un poco esa llama, publicando fotos y vídeos en sus propias cuentas que dejaban entrever una conexión especial. Sin embargo, nunca confirmaron ni negaron rotundamente que fueran pareja. Jugaban al despiste, dejando que la especulación siguiera su curso. Y es que, seamos sinceros, a las televisoras y a los representantes les encanta ese juego. Mantener a la gente hablando, especulando, creando teorías. Es la mejor publicidad gratuita. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque una vez que terminó la novela, las cosas empezaron a enfriarse. Las apariciones conjuntas se hicieron más esporádicas, las interacciones en redes sociales disminuyeron y los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular. La versión oficial era que ambos estaban muy ocupados con sus propios proyectos y que simplemente no tenían tiempo para mantener una relación. Pero muchos no se conformaron con esa explicación. Por supuesto que no. Los fans de las novelas turcas somos detectives profesionales cuando se trata de la vida de nuestros ídolos. Se hablaba de celos profesionales, de egos inflados, de desacuerdos sobre la dirección que debía tomar su carrera. Incluso se llegó a mencionar que la presión mediática y la constante atención de los fans habían sido demasiado para ellos. Y no lo dudo ni un segundo. Imagínense ser perseguidos constantemente por paparazzi, que cada palabra que dicen sea analizada hasta el cansancio, que sus vidas privadas sean tema de debate en programas de televisión y en redes sociales. Debe ser agotador. Lo cierto es que poco a poco Demet y Can se distanciaron y cada uno siguió su propio camino. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué dijo Demet Özdemir de Can Yaman? Bueno, aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Porque Demet, en general, ha sido bastante discreta sobre su relación con Can. Nunca ha hablado abiertamente de los detalles íntimos de su romance, si es que lo hubo, ni de las razones por las que terminaron distanciándose. Ella siempre ha mantenido una imagen muy profesional y reservada, tratando de proteger su vida privada al máximo. Es entendible, después de todo, es su vida y tiene derecho a mantenerla alejada de los reflectores si así lo desea. Sin embargo, en algunas entrevistas, ha dejado caer algunas pistas que nos permiten hacernos una idea de lo que pudo haber sucedido. Por ejemplo, en una entrevista reciente, Demet habló sobre la importancia de mantener la privacidad en las relaciones y de no dejarse influenciar por las opiniones externas. Dijo que es fundamental que una pareja se entienda y se apoye mutuamente, independientemente de lo que digan los demás. Estas palabras resuenan con fuerza, especialmente cuando se trata de una relación tan expuesta como la que se rumoreaba entre ella y Can. Era como si estuviera enviando un mensaje subliminal, un grito silencioso sobre la dificultad de mantener la autenticidad en un mundo de
Donde todos tienen una opinión y la comparten sin filtro. Estas palabras podrían interpretarse como una indirecta a la presión mediática que sufrió su relación con Khan y a las dificultades que tuvieron para mantener su intimidad. También podría ser una referencia a las críticas y los juicios que recibieron por parte de algunos fans que no aprobaban su relación. Porque siempre hay un sector de fans que se creen con derecho a decidir con quién deben salir sus ídolos. Es una locura, pero pasa más seguido de lo que creemos. En otra ocasión, Demet habló sobre la importancia de la comunicación en una relación. Dijo que es fundamental que ambos miembros de la pareja sean honestos y sinceros el uno con el otro, y que sean capaces de expresar sus sentimientos y necesidades de forma clara y respetuosa. Según algunos analistas, estas palabras podrían ser una señal de que hubo problemas de comunicación entre ella y Khan, y que no fueron capaces de resolver sus diferencias de forma efectiva. La comunicación es la base de cualquier relación, y cuando falla, todo se derrumba. Quizás no pudieron encontrar un lenguaje común, quizás no supieron cómo expresar sus sentimientos de manera que el otro los entendiera. Son cosas que pasan, incluso a las parejas más famosas. Pero la declaración que realmente impactó fue una que hizo durante una entrevista en Italia, donde Erkenzicus tuvo un éxito arrollador. Le preguntaron directamente sobre Can Yaman y en lugar de evadir la pregunta como había hecho en otras ocasiones, respondió con una franqueza sorprendente. Dijo algo así como, Can es un gran actor y estoy muy agradecida por la oportunidad de haber trabajado con él. Aprendí mucho de él y valoro mucho el tiempo que pasamos juntos. Pero también creo que ambos necesitábamos seguir nuestro propio camino y crecer como individuos, boom. Esa frase retumbó en el mundo de las telenovelas turcas como un trueno. Esta declaración, aunque aparentemente inofensiva, revela varias cosas importantes. En primer lugar, confirma que Demet y Khan tuvieron una relación cercana y significativa. En segundo lugar, reconoce que ambos aprendieron el uno del otro y que valoran el tiempo que pasaron juntos. Y en tercer lugar, deja claro que ambos decidieron seguir caminos separados porque sentían que era lo mejor para su crecimiento personal. Es una declaración madura, elegante y que, de alguna manera, cierra un capítulo sin rencores ni resentimientos. Ahora, ¿qué significa exactamente necesitábamos seguir nuestro propio camino y crecer como individuos? Bueno, eso puede significar muchas cosas. Tal vez sentían que sus carreras estaban tomando direcciones diferentes y que no podían seguir apoyándose mutuamente en sus ambiciones profesionales. Tal vez sentían que sus personalidades eran demasiado diferentes y que no podían mantener una relación sana y equilibrada. O tal vez simplemente se dieron cuenta de que no estaban destinados a estar juntos a largo plazo. A veces el amor no es suficiente. A veces las circunstancias no son las adecuadas. A veces simplemente no es el momento. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente sucedió entre bambalinas. Pero lo que sí podemos decir con certeza es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue un fenómeno mediático que capturó la atención de millones de personas en todo el mundo. Fue una historia de amor que nos hizo soñar, que nos hizo creer en la magia del amor verdadero. Y aunque esa historia haya llegado a su fin, siempre quedará en nuestra memoria como uno de los romances más apasionantes y comentados de la televisión turca. Fue como un cuento de hadas moderno con sus príncipes y princesas, sus castillos y dragones. Pero como todos los cuentos de hadas, llegó a su fin. Pero no todos son especulaciones y rumores. Lo importante es recordar que Demet y Can son dos personas talentosas y exitosas que merecen respeto y privacidad. Han demostrado ser grandes profesionales y han logrado construir una carrera sólida por mérito propio. Y aunque su relación personal no haya funcionado, eso no debería eclipsar sus logros profesionales. Es fácil caer en la trampa de juzgar a las personas por sus relaciones sentimentales, pero es importante recordar que son mucho más que eso. Son individuos con talento, ambiciones y sueños. Y hablando de logros profesionales, Demet ha seguido cosechando éxitos en diversas series y películas, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Ha demostrado su versatilidad interpretativa, pasando de la comedia al drama con facilidad. Su carisma y talento la han convertido en una de las figuras más importantes del mundo del espectáculo turco. Can, por su parte, también ha triunfado en Italia y otros países, demostrando su versatilidad y carisma. Ha aprendido italiano, ha participado en proyectos internacionales y se ha convertido en un ícono en países como Italia y España. Lo que nos queda de todo esto es una lección importante: las
Relaciones son complejas y a veces no funcionan, incluso cuando hay amor y atracción. Lo importante es aprender de las experiencias, seguir adelante y no perder la esperanza de encontrar el amor verdadero. El desamor es parte de la vida, y todos en algún momento lo experimentamos. Lo importante es no dejar que nos defina y seguir buscando la felicidad. Y ahora, para terminar, quiero recordarles que esto es solo una interpretación de lo que pudo haber sucedido entre Demet Özdemir y Can Yaman. La verdad completa solo la conocen ellos. Pero espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. He tratado de ofrecerles una visión lo más completa posible, basándome en las declaraciones públicas de ambos actores, en los rumores que circularon en la prensa y en mi propia experiencia como fan de las telenovelas turcas. En resumen, hemos hablado de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, desde su explosiva química en Erkenci hasta su eventual distanciamiento. Hemos analizado algunas de las declaraciones de Demet sobre Can y hemos intentado entender qué pudo haber sucedido entre ellos. Hemos recordado que las relaciones son complejas y que a veces no funcionan, pero que lo importante es seguir adelante y no perder la esperanza. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y las posibles razones detrás de su separación. Pero sobre todo hemos intentado mantener una actitud respetuosa y comprensiva hacia ambos actores. Gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Demet y Can volverán a estar juntos algún día? ¿Qué les pareció su actuación en Erkenci? ¿Cuál es su pareja favorita de las telenovelas turcas? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer sus opiniones, sus teorías y sus experiencias. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismecitos y novedades del mundo del espectáculo turco. Besos y abrazos. Adiós. Y recuerden, el amor verdadero existe, solo hay que saber buscarlo. Cara guiño.